Nuestro tema escogido es sobre los derechos humanos junto a mi compañero Javier Jiménez. ¿Alguna vez han relacionado sobre los derechos humanos que cada uno tiene solo por el hecho de existir? Lista de derechos que tenemos. Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos y a eso llamamos derechos humanos. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son universales. Puede que esto parezca simple, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica. ¿Qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de la sociedad, religión y cultura, hemos debatido conceptos como tales, como legitimidad, justicia y derecho. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero uno y luego otros. Primera generación fue por los derechos civiles, políticos y para salvaguardar la libertad de pensamientos y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos como la libertad de expresión, de religión o de reuniones pacíficas, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley. Así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, ¿cuál elemento lo importante es el derecho a la democracia o el desarrollo social? Y conforme a nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al Internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda sobre el reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad, desgraciadamente, sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Principales características de los derechos humanos.
universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenece a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienable, no se puede anejar, nadie puede ser despojado de ello. Irrenunciable, no se puede renunciar a ellos aunque sea propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles. Nadie que el propio titular puede valerse de ello. Imprescriptible, son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Indivisibles, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho, no puede prescindirse de ninguno. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.